esperando que Dios hable a nuestros corazones y Él pueda irnos transformando conforme a su imagen y semejanza. Algo que me llamaba mucho la atención ahorita que orábamos antes de comenzar el culto. Estaba orando a mi hermano y él decía: Señor, ¿sabes cuánto pecado hay en nosotros? Y aunque estamos propensos a estar pecando en cada momento, te pedimos que tú nos perdones y nos ayudes en tu gracia a enfocarnos. Pedimos perdón por nuestros pecados, pero enfocarnos en tu gracia, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo hoy de una manera muy práctica en Tito capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y teniendo en mente este pensamiento acerca del pecado al cual estamos expuestos en cada momento y que somos pecadores, pero ya redimidos por la gracia de Dios, no significa que estamos exentos de estar siendo tentados a volver a pecar y caer en las mismas situaciones, pero por la gracia de Dios ya no somos cautivos de nuestro pecado, ya no somos esclavos de nuestro pecado. Y gloria a Dios por eso, porque Él es digno y a Él se le merece toda la honra y toda la gloria. Y es el propósito por el cual estamos reunidos aquí, es Él nuestro propósito, es Dios el propósito por el cual estamos aquí. No sé si esta verdad llena tu corazón, pero el mío sí, lo llena el saber que estamos aquí porque Él es digno y porque Él merece toda honra, toda gloria y nuestra adoración, y sobre todo que Él nos hable a través de su palabra. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios, pero antes de leer este capítulo, Tito 2, versículo del 1 al 5, si puede ponerle el dedito ahí, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, y no pierda ese pasaje de Tito, que es el que estamos estudiando, pero vamos a dar introducción con este pasaje de Mateo, capítulo 5, ahí en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, la primera carta está ahí, el Evangelio, Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Y le voy a pedir a mi hermano Luis Sánchez si puede buscar primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 6, para que cuando leamos este pasaje, ya después él también nos apoye leyendo este siguiente, que es primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 6, pero por lo tanto nosotros vamos a ir ahí a Mateo 5, del 13 al 16, ¿bien? Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Después, versículo 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos ahora a pedirle a mi hermano si puede leer el otro, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y esta es la luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muy bien. Pensando en estos versículos vamos a orar y ahorita seguimos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, y el estudio de Tito, podemos ver, Señor, lo que tú pides a nosotros como tus hijos, como discípulos tuyos, Señor. Gracias porque podemos aprender y ser moldeados, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, traídos delante de tu presencia, Señor, ahorita que estamos reunidos en tu nombre y tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, hables a nuestro corazón y nosotros podamos ser transformados por medio de tu Santo Espíritu a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pudimos ver ahí que dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? La luz del mundo. Donde no hay luz, ¿qué hay? Oscuridad, ¿verdad? Y tinieblas. ¿Alguien ha estado en la oscuridad? Pues todos, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿A alguien le da miedo la oscuridad? Quizás algunos que corren de repente y dicen: oye, ¿por qué corriste
Y se empieza a hacer una broma, ¿verdad? De que no, pues nada más porque quiero hacer ejercicio. Y dice, te dio miedo, ¿verdad? Y hay algunos que ante la oscuridad, lógicamente, unos tropiezan. Ante la oscuridad, muchos caen. Ante la oscuridad no se puede encontrar a veces el apagador de luz. Ante la oscuridad no se pueden hacer muchas cosas, sino simplemente palpar, ¿no? Palpar esto. Algunos que han estado en alguna sierra, en algún lugar donde no existe la luz eléctrica, hay veces que la oscuridad incluso dices que la puedes palpar porque no ves nada y vas así, no así cuando hay un poquito más de luz, pero cuando hay tinieblas completamente no podemos ver más allá, no podemos tener una claridad y una visión correcta de las cosas, así como de las cosas de Dios. Entonces, por eso es que una vida de santidad es importante en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener luz, a andar en luz. Dice la palabra de Dios que si nosotros andamos en tinieblas, o también si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso y nos mentimos a nosotros mismos. Vamos a ver por qué. El título de esta predicación es La sana doctrina, y así como un seguido título de la sana doctrina es Como luz y sal. Bien, como luz y sal. Así que vamos a leer Tito capítulo 2, versículo del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios. Tito, le escribía Pablo a Tito, le dice, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Bien, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, acerca de la enseñanza de la sana doctrina. La doctrina, mis hermanos, que nosotros tenemos, la doctrina va a moldear nuestros actos, la doctrina va a mostrar verdaderamente lo que nosotros creemos, porque yo puedo tener muchos pensamientos, puedo conocer completamente la palabra de Dios, las doctrinas básicas, pero si en mis actos o en mis hechos no se muestra la doctrina que yo creo, entonces mi doctrina pasa a ser obsoleta. ¿Por qué? Porque cuando yo creo algo, eso tiene que ser consecuente con lo que yo creo. Por ejemplo, si yo creo de la doctrina acerca de la santidad de Dios, porque Dios es 3 veces santo y se manifiesta así en su palabra, ¿qué actos o qué hechos deberían de salir de esa doctrina que yo creo? ¿Qué hechos o qué obras tendrían que salir de esa doctrina que yo entiendo? Bueno, el luchar contra el pecado, el vivir en santidad, lógicamente porque Dios es santo, pero el estar dispuesto cada día a confesar mis pecados, a estar bien delante de Dios, a dejar todo lo que es pecaminoso, porque la palabra de Dios dice, vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra y la luz del mundo. Imagínense una luz que está ahí, ¿verdad? Y la pones debajo de tu cama o la pones dentro de un baúl donde no se va a ver. Entonces, ¿de qué sirve esa luz? De nada. La sal dice que si se hace insípida, por ahí algunos que han ido a banquetes o ves la comida así servida en la mesa, hay un pavo, ¿verdad? Hay mole, hay un montón de cosas, y los que ya hemos probado esa comida bien sazonada y riquísima, de repente te acercas a la mesa, cortas ese pedazo de carne o de pan, lo comes y no sabe a nada. Y tú así o sea, ¿qué te vas a ver si no tienes sal? Dices, lo primero que vamos a hacer es, oigan, ¿alguien tiene sal? Luego, ¿no? Así yo le digo retención de líquidos, o sea, pásame la retención de líquidos, por favor, y ahí estamos, ¿no? O sea, échale, y al ratito con la gota hay un montón de cosas que pasan en el cuerpo, pero la sal es para poder dar sabor. La sal es también, y servía para antes para detener la corrupción dentro de los alimentos. La sal también era antes dada como un salario en aquellos tiempos. La sal tenía muchas formas de poderse utilizar, pero nosotros, dice la palabra de Dios, que somos la sal y la luz del mundo. Y Pablo le va a escribir a Timoteo y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es, la palabra traducido de acuerdo con, cuando dice de acuerdo con la sana doctrina, habla de idoneidad en la enseñanza. Lo que tú enseñas, lo que tú crees debe de llevar una línea directa y completa. ¿Por qué?
porque tiene que haber un cambio en tu vida conforme a lo que vas aprendiendo de Dios. Lo que vas aprendiendo de la doctrina, de la palabra de Dios, tiene que ver con cambios en tu vida. Y constantemente, como hijos de Dios, tenemos que estar en constante cambio, pareciéndonos cada vez más ¿a quién? ¿Al mundo o a Cristo? A Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, cuando creíste en Jesucristo como tu Salvador personal en tu vida, esto ya te puso en la posición de no quedarte estancado en una forma de vida, sino que ir siendo transformado por la palabra de Dios, ir siendo transformado por la doctrina de lo que tú conoces de Dios, porque esto es la doctrina, que tú tienes que ir siendo transformado y no quedarte ahí. Bien, tienes una sana doctrina, gloria a Dios. Conoces de Dios muchas cosas, por ejemplo, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y la soberanía de Él, su perdón, su amor, su misericordia, todo esto, los eventos futuros, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de su iglesia, todo esto lo conoces, gloria a Dios. Esto te debe de llevar y nos debe de llevar a tener buenas obras en nuestra vida. No te puedes quedar donde estás. Entonces Dios cada día te llama a renovarte. Y Dios cada día te llama a renovarte y no a estacionarte al mundo. Porque cuando lo hacemos así, entonces empezamos a andar en tinieblas. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo pasan, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, son cosas pasajeras. Dice, todo esto va a pasar, pero mi palabra nunca va a pasar. Entonces, hoy hay cosas que ven sucediendo en el mundo, hay personas que conocemos de nuestra familia, de nuestros amigos que andan en el mundo, pero nosotros tenemos que marcar una diferencia en Cristo Jesús, ser diferentes, no ser apáticos, no participar de los pecados ajenos, no participar de algo, necesitamos ser la luz y la sal. Amén. Bien, dice ahí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bien, esto es, hermanos, ¿quién se enseñaba? Cuando habla Pablo de la sana doctrina, entonces significa que había una sana, si hay una sana, hay una que, una enferma, ¿verdad? Una doctrina enferma. ¿Qué era lo que se enseñaba en la isla de Creta? ¿Qué eran las creencias de estas personas? ¿Se acuerdan lo que hemos estado viendo? Bien, que allí había nacido el dios Zeus. ¿Qué más? Otra era que el rey Minos, bueno, esto lo hablamos, guardaban un intrincado laberinto a un toro monstruo que devoraba a los jóvenes cautivos de la isla de Creta. Bueno, entre todo eso, la cultura y la creencia griega que se metía poniendo al hombre primero antes que a Dios y desarrollando al hombre como la magnitud de las cosas, sino Dios como el creador de todas las cosas, del hombre y de todo lo que en él hay. Bueno, Pablo va a empezar a dar ejemplos y va a utilizarnos a nosotros como sus hijos, en este caso a la iglesia en la isla de Creta o las iglesias que estaban siendo establecidas ahí, para decirles cómo es que tenían que manejarse dentro de la iglesia. Y aquí va a empezar a hablar de esto, por eso la propuesta para hoy, mis hermanos, yo los invito a que podamos ver las características que debemos tener como hijos de Dios en una generación que necesita urgentemente de Cristo. Vamos a ver estas características que tenemos que tener nosotros, ¿bien? Así que vamos a ver esas características que debemos de tener como hijos de Dios y va a empezar en el versículo 2 y dice, que los ancianos, versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Y aquí cuando habla la palabra ancianos, no se refiere a la palabra ancianos que muestra en 1 Timoteo capítulo 3, que habla acerca de aquellos que están puestos para tener un liderazgo en la iglesia, sino habla de ancianos, de personas grandes, que estudiando un poquito ahí, habla exactamente, y Pablo se refería a las personas que abarcan aproximadamente la edad de 60 años en adelante. O sea, aquí por ejemplo, ¿quién tiene 60 años? 60 ya, Mauri, ahí está uno, 60 años, ¿quién más tiene? Chava, no, verdad, nada, no te creas mi hermano, es una broma. A mí también, yo también iba a levantar la mano, pero pues ahí por las canas nos delatan a mi hermano Chava y a mí. Ahí está, mi hermana, tiene 60 años, mi hermana Jovita. ¿Quién más? Hugo todavía no, ¿verdad? Bien. No, digo, para saber, y así uno puede saber. ¿Quién más tiene acá? Mi hermana Sol y mi hermano, más de 60, ¿verdad? No digo, usted se ve como 45, por eso le pregunto. Entonces tenemos 1,
Tenemos dos ancianos, hombres que ya tienen arriba de 60 años. Bueno, la palabra de Dios habla a ustedes, mis hermanos. Y vamos a atender esto porque es importante poderlos ubicar dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes son los ancianos dentro de nuestra iglesia? Y es hermoso porque la palabra de Dios tiene que ver y hablar en cuanto a nosotros, ¿no? En cuanto a ustedes en este caso. Había muchos ancianos y muchos hombres en la isla de Creta que, imagínense, sin Cristo y con las tradiciones, las creencias y las formas en las que se manejaban, imagínense todo lo que hacían. Bien, dice la palabra de Dios que los ancianos sean sobrios, número 1. Bien, la palabra original para esta palabra sobrios es nefalios, que quiere decir literalmente sobrio en contraposición a lo que es estar ebrio. Una persona que está ebria, sabemos, va de un lugar a otro, se desinhibe y entonces empieza a hablar todo lo que piensa, todo lo que cree y dice ajúa y empieza a hacer un montón de cosas, ¿no? Nosotros sabemos lo que eso tiene que ver. Pero lo contrario a una persona así que se va tambaleando de un lado a otro es una persona sobria. ¿Esto qué significa? Bueno, lo importante es que cuando un hombre ha llegado a la madurez o a la adultez en esta edad de 60 años, es que ya debe haber aprendido cuáles son y cuáles no son los verdaderos placeres. También es una persona de edad que debe haber aprendido también que cuando la indisciplina personal llega a la vida, esto va a traer consecuencias, ¿no? No así a un joven, por ejemplo. Tú comparas a un hombre de 60 años y comparas a un joven de 17, los jóvenes tienen fuerza, los jóvenes tienen muchas capacidades, muchos sueños, muchos anhelos y van dispuestos a ir adelante, tope lo que tope, y se enfrentan con todo el mundo, de repente faltan al respeto y van así haciendo un montón de cosas. No hablo de los jóvenes dentro de la iglesia, sino la juventud en general, que cuando tiene la fuerza que hace, échenme 10, ¿no? Y tú dices, este chavo así, pues se siente fuerte, ¿no? Está joven. Pero una persona que ha llegado a esta edad de la adultez, habla la palabra de Dios en cuanto a sobriedad. ¿Qué significa? Que cuando una persona llega a este punto de la vida, se vuelve más sabio, espera ante las situaciones adversas y no se desespera, es más paciente. ¿Por qué? Porque ha entendido que todo lo que ha transcurrido en la vida lo puede ver en la vida de otras personas y dice, mira, yo fui así y me topé con estas y estas situaciones. Chin, cómo quisiera poder decirle a este joven que espere un poquito más, que sea paciente, que no tome estas decisiones tan apresuradas, porque seguro se va a topar con esta pared. Y ahí viene, después vamos a llegar con la parte de los jóvenes. Pero la palabra de Dios dice que nuestros ancianos sean sobrios. Bien, después dice otra característica ahí, que sean serios. La palabra aquí es sepnos, que describe al que es serio en el buen sentido. No se refiere a una persona lúgubre, ¿verdad? Así, aguafiestas, que no diga nada, no. No se refiere a esto la palabra serio, sino que se refiere a que una persona sepa que vive a la luz de la eternidad, que vive a la luz de la eternidad y que va a llegar el momento en que Dios, por la edad, lo pueda estar llamando a su presencia, y esto es ya la espera de preparándose para decir, Señor, yo ya no estoy en una edad donde quizás a un joven tiene todas las fuerzas y capacidades, capaz de que Dios, por la misma edad, el corazón deja de latir. Por la edad, en algún momento, la vida deja de ser y la persona está preparada entonces para presentarse delante de Dios. Siempre, cualquier muerte que exista, usted piensa en cualquier tipo de muerte, médicamente se dice que siempre las personas fallecen por una situación de paro del corazón. De cualquier muerte, oye se quema, oye se ahoga, oye sí esto, sí, de cualquier forma afectó algunas partes del cuerpo, pero siempre el corazón deja de latir y siempre se diagnostica esta parte, una situación así. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los varones de Dios, los ancianos, tienen que ser serios, ¿verdad? Y esto lo aplica la meta de saber, Señor, yo ya estoy a punto de encontrarme contigo. Y quizás es hermoso poder pensar, cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir, ¿qué era lo que pensaba? He terminado la carrera, he acabado la fe, he luchado la buena batalla y estoy listo, Señor, preparado aquí para ti, entendiendo que ya las cosas materiales ya no lo absorben, ya las cosas del mundo ya no lo absorben. ¿En qué piensa una persona mayor? Díganme la verdad. Por ejemplo, yo he estado cerca de muchos de ellos, aún de mis hermanos que están aquí, y ya no están tan aferrados a las cosas materiales, sino que ¿qué piensan? En la familia, en sus hijos, en su esposa,
en cosas que empiezan a tomar sentido para ellos. Por ejemplo, un joven piensa en que, no, voy a ser jugador de fútbol americano, voy a hacer esto, voy a ganar millones, voy a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque va de acorde a su edad, tiene muchas, pero la persona que ya está en este punto, ¿a poco no te dice, mira los pajaritos, y mira, me vienen y me visitan, y tú así de, o sea, tú los ves y dices, o sea, mujeres pajarillos, o sea, los ves y dices, pues hay un montón, o sea, pero los hermanos se deleitan en los pajarillos. ¿Por qué? O sea, realmente, o sea, sí da un poquito de risa, pero tú ves a los pajaritos, van y les echan, y vuelves a escuchar a la siguiente vez que visitas a los hermanos, no hablo exactamente de ellos dos, sino con otros más. Ah, ¿sí pasa? Bueno, yo no lo sabía, mi hermano, yo no lo sabía, pero empiezan a deleitarse en cosas tan simples, tan sencillas de la vida que tú dices, no juegues, a ver, déjame, siento un tiempo con él. ¿Y qué es lo que le ve a los pájaros? Es que vienen y me visitan. Y tú dices, y aquí es cuando entiendes la palabra serios. ¿Qué pasa? Que ya están viendo aquellas cosas que nadie más le da importancia. ¿Pero por qué? Porque ya pasaron por todo ese proceso y saben que nada de lo que tienen ahora van a poder llevarse al cielo. Que nada de esto que hay aquí es eterno, sino que es pasajero. Entonces empiezan a deleitarse en aquellas cosas que Dios creó, en la creación de Dios. Y mandan una fotito del cielo, y mira, y lo ves, y yo digo, esto yo ya empiezo a verlo, ¿no? Y mandan una fotito de aquello, y te comparten, y ahora yo les digo, yo me deleito en estas cosas, y digo, Señor, ayúdame a aprender de la sabiduría que tú estás dando a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por todo este proceso, yo me encuentro atorado, no, me pegaron atrás en el auto del hombre, y ya me quedé sin esto, y estoy ahí luchando, y haciendo un montón de cosas, y a veces, hace tiempo que me acerqué con un hombre, cuando para mí era que se me acababa el mundo, pasé por una situación difícil, cada quien capaz de yo se las cuento y dices, no, era tan difícil, ¿no? Pero llegué y se lo conté a una persona de esta edad, le dije, ¿sabe qué? Y lloré un montón, le dije esto y esto y esto, ¿y sabes qué hizo? Se empezó a reír, ¡juajajaja! Yo así, lo volteé a ver así como, nunca vuelvo a venir con esta persona a contarle algo, ¿viste? Y me fui así de, Señor, porque vine y fue lo peor, y me dice, algo que tienes que aprender, Jerónimo, me dice, es a empezarte a reír de tus problemas. Cuando llegues a ese punto, pasaste a esta parte de la que la palabra de Dios, bueno, yo lo tomo así, habla de la seriedad, ¿de qué? De saber que nada de los problemas que tenemos realmente son problemas. Que lo que pensamos que nos está consumiendo en nuestra vida, dice, ríete, apréndete a reír de tus problemas y no cargues con ellos, ¿no? Me encantó esa parte y yo dije, bueno, el Señor sabe por qué da esta sabiduría a estas personas de edad. Así que gloria a Dios. Avanzamos y dice, bueno, no solamente que sean serios, sino que sean prudentes. La palabra es sofrón, que describe al hombre que lo tiene todo bajo control. Con los años, la persona de edad debe haber adquirido esa fuerza de la razón purificadora y salvadora que ha aprendido a gobernar sus instintos y las pasiones para que ocupen su lugar adecuado aún en las circunstancias más adversas. ¿Sí entendemos esto? La persona que es prudente aprende entonces, a los ancianos se les pide esto, que ellos sean los pacificadores. Cuando todo está destruido, todo perdió toda situación o hay muchas situaciones que llegan al clímax máximo en cuanto al enojo, a la ira, en cuanto a tomar decisiones arrebatadas, Dios pide que estos hombres sean prudentes, sofrón, que tengan en calma para ver las situaciones, ¿verdad? Que no se arrebaten y tomen decisiones, no, voy a agarrar el cuchillo y lo voy a hacer esto y lo voy a hacer el otro y voy a hacer aquello, voy a pasar con un camión de 3 toneladas, lo voy a atropellar, no, o sea, son así tranquilos de, mira, espérate poquito, espera poquito, y son pacientes. Entonces, esto ayuda a los demás hermanos dentro de la iglesia a poderlos ver y decir, híjoles, estas personas tienen esta capacidad, han pasado por todo este proceso, oye, ¿cómo ves? Imagínense qué gran responsabilidad, mis hermanos, tienen ustedes dentro de la iglesia. ¿De qué? De que van a llegar muchos jóvenes más, entre ellos me incluyo también, de poder llegar y pedirles un consejo y poder decir, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué ha vivido usted en esta situación? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo manda así, que sean prudentes estos varones. Después dice, sanos en la fe. Sanos en la fe. Y aquí se van a presentar 3 grandes cualidades, ¿no?, de un hombre que debe ser sano. Y dice, sano en la fe, sano en ¿qué más? En el amor y sano en la paciencia. Si uno vive realmente cerca de Cristo, el paso de los años y las experiencias de la vida
lejos de quitarle la fe, más se van a hacer más fuertes. Y eso es ser sano en la fe, empezarse a ser fuerte en el conocimiento de la palabra de Dios, en la lectura de ella y también en la oración, pasando tiempo con el Señor. Los años nos deben enseñar a confiar más en Dios y no a confiar menos de Él. Así que sanos en la fe, después sanos en el amor. Sanos en el amor. ¿En qué? En poder mostrar esta característica. El amor de Cristo fue incondicional. Los hombres sanos en el amor van aprendiendo que tienen que ir extendiendo la misericordia, deben ir extendiendo para las personas el amor incondicional. Este sí, este no, este sí no. Quizás en muchos lugares, en muchas personas se va a mostrar esta característica, pero para estos hombres se les pide que sean sanos en el amor. Y después también tiene que ser sano en la firmeza, ¿verdad? Sano en la paciencia, o sea, habla de firmeza. Cuando es paciente, una persona paciente es una persona firme, una persona que no va a ser movida por las situaciones o los sentimientos. Los años van a empezar a templarle, o les han templado, mis hermanos, para que ustedes sean como el acero, que ustedes estén bien parados y firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque ya no ven hacia otro lugar, sino están viendo hacia su Señor Jesucristo. Amén. Bien, pasamos al versículo 3 al 5, no solamente los ancianos, ¿verdad? Ya vimos estas características, tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Y ahora viene con nuestras hermanas de edad, las ancianas, ¿verdad? No es que son ancianas de que pastorean, sino ancianas, mujeres de 60 años para arriba. Tenemos ahora a mi hermana Sol, tenemos allá atrás a mi hermana Lilia, que se esconde un poquito ahí entre el sabre y todos, no. Allá se sentó porque tiene las piernas arriba. ¿Quién más tiene arriba de 60 años? Aquí, mi hermana, allá está mi hermana, ¿verdad? Bien, lo hago así no para escrachar a nadie, sino que hoy que somos todavía una iglesia pequeña, ustedes sepan y sepamos como iglesia qué es lo que Dios pide de nosotros. Bien, dice así, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Y qué significa esto? Reverencia en su porte, lo va a dar ese punto y cómo que aparece ahí va a empezar a desglosar esta reverencia en su porte. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras de ¿qué? Del bien. Y después Pablo va a hablar, maestras del bien, qué significa en ese punto y coma que aparece ahí, y va a hablar acerca de lo que es una maestra del bien. Bien, así que dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Otra versión dice así, escuche, de la misma manera debes exhortar a las mujeres de edad para que se comporten como corresponde a las que están dedicadas a las cosas sagradas. Debes encargarles que no divulguen historias difamatorias, que no sean esclavas de la permisividad en cuanto al vino, que sean maestras de cosas buenas, para que entrenen a las jóvenes a dedicarse a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, buenas amas de casa y administradoras del hogar, amables, obedientes a sus maridos, para que nadie tenga razones para hablar mal de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien. Está claro, mis hermanos, que la iglesia primitiva se les considera a las mujeres de edad avanzada una posición respetable y responsable. Me encanta aquí que dice algo, un estudioso, E.F. Brown, dice que había sido misionero en la India y conocía a fondo la sociedad anglo-india del pasado. Relata una cosa de la más interesante, escuchen. Un amigo suyo de permiso en Inglaterra le preguntaron, ¿qué es lo que le gusta más de la India? Y él respondió, las abuelas. Este hombre respondió las abuelas. Bueno, en el pasado había poca administración, ¿verdad? En el pasado había pocas mujeres de edad avanzada en la sociedad anglo-india, pero las que había, este hombre da testimonio, para no leérselos todos, que ellas cumplían una función muy importante, el enseñar a las otras mujeres cómo tenían que manejarse en estas tribus o en estos lugares, ¿verdad? Tenían que manejarse de una manera respetable, honrosa, de una manera que dignificara la sociedad en la que se encontraban, dentro de la tribu. Entonces estas mujeres las veían, tenían sus vestiduras y todo el mundo las saludaba, ¿no? El saludo que hacían, y todo el mundo las reverenciaba. ¿Por qué? Porque tenían una cualidad, eran lo que la palabra de Dios estaba mencionando aquí. Ahora, no sé si eran creyentes o no, pero qué importante es que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumnia, ¿qué?
calumniadoras, ¿verdad? Lo hago como que lo repitan así como niños de primaria, pero no calumniadoras. Significa que no digan historias difamatorias. Es una pésima característica de la naturaleza humana, no solamente de las mujeres adultas, sino de todo ser humano, el hecho de que normalmente tendemos a hablar mal de la gente, o tendemos a pensar lo malo y no lo bueno, y la Biblia nos habla en cuanto a esto, a contrarrestar este tipo de vida, que es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, la palabra de Dios nos manda, hermanas, a que podamos llevar, cuando nosotros escuchamos este tipo de palabras, o este tipo de cosas, o aún están dentro de nosotros, a poder pensar en esto. Bueno, si voy a hablar mal de alguien, primero lo elimino y después hablo bien de esa persona, lo bueno de esa persona, que es, bueno, esto y esto, y es un buen ejercicio que lo podamos hacer. Voy a hablar mal de algo, es decir, Señor, líbrame de esto, quiero guardarlo, orar, y si me toca a mí, tengo que ir a hablarlo con mi hermano para ayudarlo, aguzarlo y levantarlo. Pero si no es poder decir, oye, ¿te has fijado que esta persona es muy buena en esto? Ha hecho cosas buenas como esto y esto. Y cuando sucede así, cuando hay un circulito donde está hablando mal, es de, ¿sabes qué? Tienes razón. Y cambia la perspectiva. La palabra de Dios manda no ser calumniadoras, ¿bien? Dice, no esclavas del vino. La prohibición de calumnia y exceso de vino refleja la situación contemporánea en Creta, la que se estaba viviendo en ese tiempo. Las mujeres en aquel tiempo en la isla de Creta, no solamente los varones que eran peleoneros, no eran serios, tampoco eran prudentes los hombres en la isla de Creta. Hablo de los que estaban sin Cristo. Las mujeres, imagínense, emborrachadas, llenas de vino, hablando mal en los lugares donde se encontraban cualquier cosa. Y yo me imagino a Pablo caminando por esta isla de Creta junto con Tito, yendo ahí por ellas y decía, vente, vamos a conocer el lugar. Imagínense, 258 kilómetros aproximadamente que mediara la isla de Creta. No creo que hayan ido todo este recorrido, pero solamente al caminar por estas calles, ir escuchando, ir observando. Quizás mujeres embriagadas, tiradas, otras ahí le decían, hey, chiquito, ¿no? Le decían a Pablo, y él así como que, bueno, Señor, son de esta forma. Iba caminando y le decía a Tito, hay que ir observando, no para juzgar, pero porque vamos a predicar el Evangelio. Y iban en la calle y veían entonces a otros hombres peleando, no eran serios, no eran prudentes, pero gente adulta, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Por esto es que Pablo le va a hablar y le dice, pero tú habla lo que es conforme a la sana doctrina. Si hay esto así, las personas van a ser alcanzadas al ver a los hermanos de la iglesia que por el mismo contexto cultural están viviendo las mismas situaciones, pero hay que enseñarles esto, que sean ¿qué? Sobrios, prudentes, no calumniadores, no esclavos del vino, no esto. ¿Por qué? Porque necesitaban ser la sal y la luz ¿de qué? Del mundo, de Creta, en esa isla. Lo mismo para nosotros. No podemos ser igual al mundo para poder impactar al mundo, porque entonces nos volvemos ¿qué? A la par. Y hay cosas que al mundo no le va a agradar, pero así es la vida cristiana. ¿Qué es? Yo tengo que seguir a Cristo, no para estar peleando con alguien ni contendiendo, porque cuando vamos siguiendo a Cristo vamos a transformar, nuestro pensamiento va a ser transformado, nuestra forma de vida va a ser transformado, y no me amoldo al mundo ni a sus formas. ¿Por qué? Porque yo necesito ser luz, si no, ¿para qué estoy? Si voy a hacer las mismas cosas que hacen los demás, entonces ¿para qué estamos como iglesia? Si vamos a parecernos al mundo, entonces ¿para qué estamos aquí? Dios nos puso para que seamos referentes para el mundo, que pueda haber una luz y que la gente en medio de su oscuridad diga, alabado sea Dios, ahí hay algo diferente, esta persona tiene algo diferente, no me da por mi lado, no me dice, sí, está bien lo que tú quieras, haz lo que tú quieras y yo hago lo que pues Dios a mí me dice. No, es con amor, con cuidado, con respeto, es poderle presentar el Evangelio de Cristo a la persona, es poderle decir, te amo, y por eso te quiero hablar de algo, del amor de Cristo. Mira, aquí está. ¿Sabes? Yo no participo de estas cosas, porque a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque si yo me asemejo contigo,
Y trato, como eso dice, ¿no? Bueno, Pablo decía, me hago a los griegos para alcanzar a los griegos, me hago a los romanos para alcanzar a los romanos, pero no se refería Pablo aquí a que él iba a participar del pecado de ellos o iba a hacer las mismas cosas que ellos hacían, sino que no se acercaba para juzgar, criticar y darle de bibliazos a la persona. Pero su vida de Pablo mostraba entonces una diferencia, así como tu vida y la mía necesita mostrar una diferencia al mundo, ¿eh? Y hoy en día, lamentablemente, estamos embaucados en algo que es, la verdad es relativa, tú crees lo que tú crees y yo creo lo que yo quiera creer. Pero Dios dice una sola verdad, y hay una sola verdad para cada cosa. No hay muchas verdades, ¿eh? Y aquellos que andan en busca de la verdad van a encontrarla, pero es necesario nosotros ponernos al frente como referentes. No se pone una luz para guardarla debajo de ¿qué? Del almud, sino que está puesto allá arriba para que la gente lo vea. ¿Para qué? ¿Para honra y gloria mía? No, para honra y gloria de Dios. Dios quiere ponerte a ti allí porque necesitas ser visto para que las personas digan, ahí hay algo diferente, ahí hay algo que yo quiero ser como eso. Algunas personas van a juzgar de, se está haciendo el santurrón, quiere sentirse mejor que yo, pero pon los ojos y la mirada en Cristo y sigue caminando en esa línea, no te muevas de ahí, sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la luz de Cristo va a llegar a esa oscuridad. La luz de Cristo en su momento va a iluminar a las personas que estén al lado tuyo. Después dice, no esclavas del vino, lo vimos ahorita. Después dice, maestras del bien. Qué hermoso, mis hermanas Lilia y hermana Sol, que puedan decir, maestra del bien, buenos días, ¿cómo está? Hola, maestras del bien, que Dios les bendiga. ¿Por qué maestras del bien? Bueno, porque dice ahí, ustedes, mis hermanas, son maestras en esta iglesia. Y tú dices, pero Mariela está encargada de la reunión de mujeres, le ayuda a Sabrina, le ayuda a Dani Herrera, le ayuda a Tere, le ayuda a Lili, y todo el mundo están ahí. Pero no, hablan de las maestras dentro de la iglesia, les está diciendo, ¿qué significa maestras del bien? Bueno, que enseñen a quiénes, a las mujeres, a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, número 1, a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, ¿qué les toca a ustedes, mis hermanas? Ven a todas las mujeres que no tienen 60 años, si tienen 59, sorry, aplican para que son todavía más jóvenes. Así que les toca a ustedes enseñarles, mis hermanas, a nuestras hermanitas más jóvenes a amar a sus maridos. Y las mujeres más jóvenes dicen, amén, ¿verdad? Nos vamos a acercar a la hermana Sol y nos vamos a acercar a la hermana Lilia para preguntarles, y a la hermana Jovita, mientras está aquí con nosotros, ¿verdad? Aunque sea un ratito, pero preguntarles, bueno, ¿cómo puedo amar a mi marido? Y tú dices, o sea, ¿qué me va a enseñar esta viejecita, no? O sea, si yo me las sé todas. Sí, pero hoy por hoy existen tantos problemas dentro del matrimonio a causa de las mujeres que necesitan ser enseñadas por mujeres mayores. Y qué honra y qué glorioso es que el Señor nos permita tenerlas hoy aquí en día, aprovecharlas y preguntarles, a ver, mi hermana, primero antes que nada, observen su matrimonio. Qué hermoso matrimonio son hoy, por la gracia de Dios, que tenemos aquí. Pero hay hermanas, por ejemplo, doña Jovita y la hermana Lilia, que ya son viudas, ya no están, pero tuvieron sus matrimonios, tuvieron sus hijos, y ellas pueden enseñar también a cómo amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué? Hermanos, dice la palabra de Dios, o una de dos, mujer rencillosa en casa es como gotera continua, dice la palabra de Dios. Y gotera continua dice que una piedra, si tú dejas una piedra y le dejas que le caiga una gotita así durante cierto tiempo, tarde que temprano la va a quebrar. ¿Por qué? La empieza a hacer erupcionar, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Que haga, pues bueno, esa parte donde se quiebra. Así que así castigaban también a las personas antiguamente. Les ponían en una gotita, creo que en la Santa Inquisición, los ponían ahí que les cayera una gotita de agua durante muchísimo tiempo en la cabeza. Llegaba un momento donde esa misma gotita llegaba y pues lógicamente le abría la cabeza y así moría de esta forma en la Santa Inquisición. Ahora, mujeres jóvenes, acérquense con las maestras del bien. Y yo sé que esto capaz es una carga para ustedes, también para nuestros hermanos, pero es lo que la palabra de Dios nos pide, ¿verdad? Ahora, pongan atención a esto porque hay mujeres que se están acercando a esta edad y ustedes van a ser también maestras del bien, ¿ok? Pero a las que no les toca aprender de las mayores, acérquense y pregúntenles, hermana, ¿usted cómo le hizo en ese matrimonio? ¿Qué cosas pasó? De seguro, por lo menos en una característica de lo que tú estás viviendo, mujer joven, hoy en tu matrimonio, ellas pueden darte una palabra de sabiduría que va a provenir ¿de dónde?
de la palabra de Dios, pero también de la experiencia que vivieron. ¿Por qué? Porque tienen entonces un poquito más de paciencia, lo mismo que los varones saben que van a una eternidad y que las cosas de este mundo ya no son tan importantes. ¿Sabe qué? Ahí le van $3 millones y ¿para qué me sirve esto? ¿Verdad, hermano? ¿Para qué te sirve, Mauri, $3 millones? Ya ahorita está... Pero lo sueltas y dices, ya está, no me aferro tanto a esto. ¿En qué van a pensar nuestros hermanos mayores? ¿A quién puedo ayudar? ¿A cómo puedo darle a Perenganito? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo? Pero no es de ya algo personalizado para poder tener cosas, ¿bien? Entonces, maestras del bien, también invitadas a que se puedan acercar a las mujeres de la iglesia. Pero es que tiene instituto, no importa. No importa, ¿verdad? Pero es que no conoce tanto de Cristo, acérquense, porque hoy es el ministerio que Dios les está dando y les manda, sean maestras del bien. Mujeres jóvenes, acérquense con las maestras del bien. De esta forma la palabra de Dios no va a ser blasfemada también. ¿Ve? A las mujeres jóvenes se les exhorta a dedicarse a sus maridos e hijos. ¿Ya vieron lo que dice la palabra de Dios? A las mujeres jóvenes se les exhorta a dedicarse ¿a quiénes? A sus maridos y a sus hijos. ¿Vieron el orden? No dice a sus hijos y a sus maridos. Entonces, esto es bien importante dentro de un matrimonio cristiano. La palabra de Dios está llamando a que nunca mujeres jóvenes dejen y pierden de vista a su marido. ¿Por qué? Porque el orden fue ese. Te casaste no con tus hijos porque ni aún los tenías, sino por causa del matrimonio, del amor que tenían, vinieron entonces los hijos. Pero necesitas enfocarte en tu marido. Y ojo, la palabra de Dios habla en cuanto al deber de la mujer para con su marido. ¿Cuál es? 1 Corintios capítulo 7. Dice, la mujer cumpla con su deber conyugal, así como el marido con su esposa. Pero dice algo bien claro, la mujer cumpla con el deber ¿qué? Conyugal. ¿Qué habla esto? Acerca de la intimidad. No castiga a la mujer al hombre con la intimidad porque no hace tal o cual cosa, sino que es su responsabilidad en el momento en el que dijo, sí acepto, y que estaba súper enamorada y dijo, este es mi chiquitinsky y todo, ¿no? Y en ese momento la mujer toma la responsabilidad ¿de qué? De amar primeramente a su marido. Estar al pendiente de sus necesidades físicas primero, porque el hombre es más físico que la mujer. La mujer tiene que estar al pendiente de sus necesidades físicas. ¿En cuanto a qué? A la intimidad. Bien. Número 2, su lonche calentito todas las mañanas. Está su cafecito listo, ¿verdad? Amor, mira, fíjate que veo que tienes rota esta parte de tu camisa debajo de la axila. Bueno, yo te la poso, mi amor. Te la pongo. Amor, vienes cansado, te hago un masajito. Todo eso es amor. Pero es que yo quiero recibir eso, dice la mujer joven. Yo necesito eso, ¿no? Ahora, ojo que dice, la mujer joven se les exhorta a dedicarse a sus maridos e hijos. No dice a su trabajo. La mujer joven dedíquese a su trabajo, a su marido y a sus hijos. Yo sé que hay muchas mujeres que trabajan aquí, sobre todo lógicamente en cuidar a los hijos y a la casa, pero hay muchas otras que trabajan, ¿verdad? Hay muchas otras que trabajan. Y lo que se te pide es que no te enfoques en tu trabajo, enfócate en tu marido, porque entonces si no lo haces así, estás blasfemando la palabra de Dios. Se oye medio crudo y medio cruel, tengo que mencionarlo y decirlo así desde el frente, no atacando a nadie, porque por ahí ya siento los ojitos así, y siento rayos láser por todos lados, ya no sé a dónde hacerme, pero algo que sí, mujeres jóvenes necesitan encargarse de sus maridos, pero no se lo merece, es esto y es esto y es esto, y escucho a todas horas esas cosas, las cosas que no se hacen, pero si piensas en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tu mente va a ser transformada, tu corazón también, pensando en Señor, ayúdame a enfocarme en lo que sí, y lo que no, ¿por qué no hay mujeres jóvenes de rodillas orando? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida personal delante de Dios en tu devocional? Eso te va a ayudar mucho. Y a tus hijos, ama a tus hijos. ¿Qué significa esto? Agarrarlos a golpes y estarlos ahí. No, amar a los hijos significa tomar todo el consejo de Dios, poder ver sus necesidades, cuáles son sus características. La maestra me está diciendo que el niño es peleonero, pero yo no, porque lo amo con todo mi corazón. Bueno, mi hijo es peleonero, déjame observarlo. Y lo ves, le pega al hermanito, le pega al otro. Si es peleonero, Señor, ayúdame a orar por mis hijos. Bueno, su hijo es flojito. No, es que me duele como papá. ¿A poco no duele que te digan estas cosas de tus hijos? Claro que sí duele. ¿Por qué? Pues son tus hijos.
cualquier cosa que suceda con ellos, pero qué hermoso también es ver las cualidades de tus hijos. Las cualidades de tus hijos, no nomás lo que no hacen, sino lo que sí hacen. Y ahí toma entonces un equilibrio. Y en las cosas malas te acercas con amor y le dices, hijo, ¿cómo estás? He visto esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué lo haces? Y que razonen, y que razonen, y que razonen. Pero después abres la palabra de Dios. Hijo, ¿sabías que a Dios no le agrada? ¿Sabías que Dios te pide que tú seas de esta forma? Y empieza el temor de Jehová a inculcarse en la vida del niño. Empieza el temor a Dios. Y el niño entonces, cuando está en otra situación donde tú no estés, dice, esto no le agrada a Dios. No es porque el castigo de mi papá, o no es porque el regaño de mi papá o de mi mamá. Sobre todo las mujeres de mi mamá, ¿no? ¿Qué me va a hacer? Chas, chas, ¿no? O sea, eso va dentro de lo que es el amor a los hijos, pero importante guiarlos y llevarlos. Amén. A los que ya tienen hijos y a los que no, prepárense, mujeres jóvenes. En este pasaje tenemos algo coyuntural, mis hermanos, y algo que tiene un carácter permanente. Mujeres jóvenes, la palabra de Dios nos manda entonces a que podamos, dice ahí, amar a sus maridos y a sus hijos. Después, versículo 5, mujeres jóvenes, casadas, a ser prudentes. La prudencia. La prudencia. Bueno, ¿qué es lo contrario de la prudencia? Pues la imprudencia, ¿verdad? Esto es ser mujeres decentes, ¿verdad? Mujeres que sean cuidadosas en su hablar, sean cuidadosas en su caminar, sean cuidadosas en sus expresiones, en su información, la línea que llevan en cuanto a quién deben dirigirse. Esto es algo bien importante. Cuando nosotros tenemos información que tenemos que dar, la pregunta es, ¿a quién se lo voy a mencionar? ¿Tiene que saberlo o no tiene que saberlo? ¿Por qué lo va a saber o por qué yo se lo voy a decir? ¿Por qué lo voy a mencionar o por qué no lo tengo que mencionar? Desde ahí parte la prudencia. ¿De qué? ¿Por qué tengo que decir o hablar cosas que no están de acuerdo con la persona que tengo que hablar? O la palabra de Dios nos manda algo bien importante, hombres y mujeres, no solamente a las mujeres jóvenes. Es cuando somos prudentes, aprendemos a decir las cosas de la mejor manera, con la persona correcta y en el lugar correcto. Si no, entonces estamos siendo imprudentes y cayendo en calumnias. Esto es lo que la palabra de Dios menciona en este aspecto. Después dice, no solamente prudentes, sino castas en su porte, castas en su vestir, castas en su manera de pensar. ¿Qué significa esto? Recatadas, ¿verdad? No llevando quizás a otros hombres a pensar por su forma de decir las cosas o de acercarse o de vestirse, ¿verdad? Que despiertan pasiones en otras personas, sobre todo en los varones, lógicamente. Deben ser castas en su porte, las mujeres jóvenes. Por eso hay juventud, hay hermosura en la juventud, sí, gloria a Dios, pero debe de ser cuidado eso. ¿Por qué? Porque eso que Dios dio para la mujer joven, en este caso mujeres, lo dio para tu marido. No lo dio para que otros se deleiten en ti, sino para que tu marido pueda deleitarse en ti. Y por eso aquí todas las mujeres que hay en la iglesia, gloria a Dios, tienen estas características. Hoy todas las que están aquí, y gloria a Dios por eso. Pero no está de más compartirlo y decirlo. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, entonces, no esclavas del vino. En aquel tiempo las mujeres eran esclavas del vino. Se pasaban emborrachándose, iban de un lugar a otro tomando. Y esto es lo que Pablo le va a enseñar a Tito para que pueda enseñar. Y también dice, sujetas a sus maridos. Habla de sujeción, la palabra de Dios, pero no habla de que la mujer no pueda hablar, no pueda comunicarse. Cuando habla de sujeción, que la mujer es ayuda idónea, cuando habla de ayuda idónea significa alguien con quien dialogar. Esposos, la pregunta es, ¿escuchas a tu esposa? ¿La estás atendiendo y estás entendiendo lo que ella quiere decirte? ¿O piensas que siempre quiere ponerse por encima de tu autoridad? ¿O piensas que siempre no te quiere escuchar y ella quiere hacer su voluntad? Cuando hay esto, varones, hay algo que no va bien dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque no está dándose la comunicación de vida y hay un momento entonces donde se rompe la comunicación, la ollita de presión explota y vienen los problemas dentro del matrimonio. Y generalmente son porque no hay comunicación, porque uno piensa que el otro quiere subirse encima del otro, ¿no? Pero la palabra de Dios manda algo, sujétate a tu esposo. Dios le dio esa posición de autoridad para cuidarte, para guiarte, y cuando escuchas esto, sé que estás pensando, sí, pero tú no vives con él y no sabes lo que está pasando y no te sabes que nuestra obediencia no está
cautiva por lo que tu esposo es. Nuestra obediencia no está condicionada por lo que tu esposo es, sino nuestra obediencia debe estar sujeta a Dios, porque Él nos lo pide. Pero es que no se lo merece. No voltees a ver a tu esposo, voltea a ver al hacedor, al que te lo está mandando, por algo te lo está mandando. Pero es que esto, dale lo que a él le corresponde. Pero es que no hace esto, sé tú como Dios te pide que seas. De esta forma la palabra de Dios no va a ser blasfemada. Quédate con eso en tu corazón, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Cuando hablamos de sujeción, hermanas mías, hablamos de que Dios puso al varón que te ha dado. Y quizás tú quisieras que fuera, no sé, el gladiador, Maximus Meridium. O sea, este cuate tiene un carácter, o sea que cualquiera que se le pone saca la espada y mata leones y ruedan cabezas y todo. Pero no te dio a Maximus Meridium, te dio al esposo que tienes al lado. Sí, pero ya le empiezan a salir las lonjitas. Dios te lo dio, ama sus lonjitas. Sí, pero no tiene esto. Ámalo, sujétate a Él. Sujétate a Él. ¿Sabes? Si no estuvieras casado con esta persona que Dios te ha dado al lado, no estaría siendo de otra forma diferente si Dios en su momento te hubiera dado otra persona. La persona que Dios te dio, te la dio. El hombre que Dios te dio, mujer, te lo dio porque Dios sabe lo que es mejor para tu vida en este tiempo y en este momento. Es lo que necesitas. Tu cabeza, la que Dios puso sobre ti, es lo que necesitas. ¿Para qué? Para ser guiada, para ser cuidada. No te hablo de perfección. No te hablo de que el hombre que tienes al lado va a ser perfecto, porque si no, preséntalo y pues capaz de que es Cristo, ¿no? Pero mientras estemos en esta carne, mis hermanos, mis hermanitas, mientras estemos en esta carne, no va a haber perfección de la persona que Dios ponga a tu lado. ¿Se va a equivocar? Claro que sí. ¿Y va a volver a equivocarse en las mismas cosas? Claro que sí. ¿Pero te estás comunicando de manera correcta? ¿O es de el plato así de y se lo avientas así de toma? ¿O el portazo? ¡Patas! ¿Viste? Y la comunicación no es a través de palabras, sino es a través de acciones. Y es de o así de oye amor. Y ojo, la mujer empieza a tomar ese tipo de reacciones. ¿Qué necesitaría hacer una mujer sabia a una mujer diferente a lo que hace una mujer necia? Bueno, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 31, léanlo, mujeres jóvenes, mujeres adultas, léanlo. La mujer virtuosa, ahí está en la palabra de Dios. Pero que no sea así, no, que sea el amor. ¿Sabes qué? Me molesta algo y me está doliendo bien profundamente, siéntate. No, pues pum, se hablan las cosas. Bueno, vamos a darle una solución, oremos delante de Dios y veamos lo que dice su palabra. Y ahí está la palabra de Dios, ¿no? Y siempre que vayas a la palabra de Dios es lo mejor de Dios, que nunca cambia, que su palabra permanece para siempre y te da directrices. Pero estamos bajo pecado, estamos sujetos a este mundo que está bajo el pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero como les decía al principio, estábamos orando y me quedé con ese pensamiento de realmente estamos propensos siempre a pecar y estamos pecando, pero Dios nos pide que vayamos a su palabra, nos sometamos y digamos, Señor, quiero ser diferente, no quiero ser como yo, quiero cambiar las formas conforme a tu forma, y así entonces honrarte y glorificarte a ti. Recuerden, tanto para el hombre como para la mujer, nuestro objetivo, nuestra forma de hacer las cosas y nuestras decisiones son Él, es Cristo el motivo, no nuestra esposa o nuestro esposo. No te manejas en base a lo que Él hace o ella hace para tú tomar decisiones, sino te manejas en base a lo que Dios es, su persona, su palabra, su santidad, su perfección. Y ahí entonces vas a amar incondicionalmente, vas a amar con el amor de Cristo, vas a amar como Dios quiere que ames. Sí, pero es que ya le he dicho 100,000 veces a mi esposa tal cosa, o la esposa al esposo. No me sujeto a él porque ya le he dicho 10,000 veces lo mismo y no me hace caso. Pero la esposa debe tener los ojos puestos en Jesús. El esposo tiene que tener los ojos puestos en Jesús. Pero aquí habla a las mujeres jóvenes, que la palabra de Dios sea glorificada, no pisoteada, porque fuimos comprados por precio. La sangre preciosa de Cristo es lo que nos tiene aquí reunidos. Fuimos comprados por precio, qué hermoso. Tú fuiste comprado por un precio y es el precio mayor que se puede pagar. No hay otra cosa que pueda pagar sino la sangre de Cristo. Entonces, mujeres solteras,
escuchen este consejo, porque en su momento Dios traerá un hombre de Dios a tu vida para que puedas entonces también amar de forma incondicional y sujeta tú a Dios, mirando lo que Dios te manda porque lo ves a Él y no a personas imperfectas que nos equivocamos, pero que Dios te manda entonces a sujetarte, a amar, a cuidar. Si estás haciendo esto, gloria a Dios. Si no, necesitas pasar un tiempo con el Señor, acércate con Él y dile: Señor, quizás ya conocía esto o quizás no, pero yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte porque tú eres mi todo, porque tú eres mi creador, porque tú eres mi salvador. Permíteme no ver ya a las personas, ni a mi esposo, ni a las demás personas que están a mi alrededor, ni a mi jefe, ni a mi tío, ni a mi sobrino, permíteme verte a ti y ayúdame a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces espero que esta palabra, hermanos, vamos a parar hasta aquí. Vamos a parar hasta aquí para dejarlo aquí. Vamos a continuar el siguiente domingo en la exhortación hacia los jóvenes en cuanto a la iglesia. Y bueno, sabemos, mis hermanos, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si las buenas obras que nosotros hacemos representan la luz, no puede haber en nosotros manifestación de obras de tinieblas. Necesitamos transformarnos y caminar sin juzgar a nadie, pero marcando un paso firme. Que las huellas que vas dando y los pasos es porque tú vas siguiendo a Cristo, ¿no? Bien. Entonces, mis hermanos, cuando la luz de la palabra de Dios esté en nuestros corazones, van a haber cambios, nos van a capacitar y vamos a resplandecer como luminares en este mundo. Amén. Entonces, hombres ancianos, mujeres ancianas, dedíquense a enseñar dentro de la iglesia también. Acérquense con las jóvenes, vean sus matrimonios, oren por ellos, porque no somos perfectos, estamos como jóvenes en nuestros matrimonios y vamos caminando de muchas formas, pero qué hermoso es que ustedes como maestras del bien puedan acercarse con las mujeres, nosotros también acercarnos con hombres que llevan ya camino recorrido, ¿bien? Y que nos van a hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces demos testimonio de Cristo, donde las buenas obras de una vida transformada empiezan a iluminar y a hacer sal. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú, Señor, obres en nuestros corazones y nos ayudes a conformarnos a tu palabra, Señor. Hay tantas cosas que no podemos nosotros tener bajo control, Señor. Ni nuestra propia naturaleza, Señor, pecaminosa, pero podemos tomar mano de la naturaleza divina que nos has dado a través de Cristo. Padre, te pedimos, nos ayudes, Señor, verdaderamente a guardar esto en nuestro corazón, a ponerlo en práctica, porque es algo que estamos viviendo constantemente, Señor. No queremos ser indiferentes a la necesidad de nuestro cónyuge, no queremos ser indiferentes a las necesidades de nuestros hijos, o Señor, a las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder ser una luz, que la gente pueda ver en nosotros una vida transformada, para todos aquellos que no conocen de Cristo. Y en esta mañana, así con los ojos cerrados, quisiera compartirte acerca de Jesús y lo que Él vino a hacer por ti en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que todo el mundo está bajo pecado, que no hay justo ni aun uno. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que te separa de Dios. Dice la palabra de Dios que los malos pensamientos, la lujuria, la lascivia, la mentira, los robos, los hurtos, todo esto proviene del corazón del hombre. Y dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos, o sea, estamos separados de Dios por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, no permite que haya suciedad delante de su presencia, que no haya algo que vaya contra su santidad. Por eso es que nosotros estamos separados de Dios y nuestro pecado tiene una consecuencia. Dice que la paga de nuestro pecado es muerte, y esta muerte se refiere a una separación eterna de Dios en el infierno. Y si tú hoy que estás escuchando esto, no habías escuchado, es necesario que entiendas que eres pecador y que este pecado tiene una consecuencia. Pero, ¿sabes? Hay una buena noticia, y esto es la gracia de Dios para contigo, para con tu vida. Y la gracia de Dios significa que Él ya vino y dio la puerta para que tú puedas entrar por ella, y esa puerta se llama Jesucristo. No es por tus obras, no es por tu religión, no es por lo bueno que puedas hacer o lo malo que hayas sido.
es por la gracia de Dios, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de ti ni de mí, sino es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que tú puedas ir al cielo, no es por lo bueno ni por lo malo. El hombre en la cruz que murió al lado de Cristo simplemente le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Cristo le respondió, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tus obras no pueden salvarte, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la obra de Cristo en la cruz, Él ya pagó. Dice la palabra de Dios, Pablo decía, porque les estoy enseñando lo que así mismo recibí, que Cristo Jesús murió por tus pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. La única forma en la que tú puedes estar bien delante de Dios y tener vida eterna y el perdón de tus pecados y la entrada al cielo directamente es a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Y cuál fue esta obra? Bueno, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice su palabra. La cruz del Calvario fue dada para que Cristo ahí fuera crucificado, su sangre fuera derramada y tus pecados fueran perdonados a través de la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que si tú crees en esto, tienes vida eterna. Y hoy quisiera animarte a que puedas decirle a Cristo, yo quiero esta vida eterna, que me es dada por gracia y que hoy la recibo por fe. Si tú quieres hoy recibir esta salvación en tu corazón y quieres creer en Jesucristo como el único salvador personal de tu vida, levanta ahí tu mano. Si nadie está viendo ni nadie está mirando, levanta tu mano y bájala rápidamente. Si tú quieres esta salvación que Cristo hoy te da, levántala rápidamente y bájala. ¿Hay alguien así? Amén, gracias a Dios. ¿Hay alguien así? Gloria a Dios. Bien, al final nos vamos a estar acercando contigo para compartirte esto un poquito más. Y gloria a Dios por esta decisión que has tomado, pero si no, Dios sigue tocando la puerta de tu corazón y Él no va a dejar de insistir hasta que tú vengas a sus pies y verdaderamente le digas, Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que podamos poner en obra tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, amén.